¿Cómo está, doctor Bedoya? Muy buenos días, Guido Lombardi. Hola, Guido, ¿qué tal? Tenía, en fin, yo tuve oportunidad de conocer personalmente más a don Mario Polar que al doctor Alayza, y tengo acá un poco ajadito un libro muy notable que se llama Viejos y Nuevos Tiempos, escrito por Mario Polar. Ayer conversábamos con Alfredo Bryce sobre el humor y la necesidad del humor, aún en los momentos más críticos, y quizá el testimonio de Mario Polar, aparte de lo que usted ha subrayado, tiene que ver con eso, ¿no? Era un hombre siempre sonriente, siempre de buen humor, siempre dispuesto a jugar una broma, una chascarilla. ¿Lo recuerda usted también en ese aspecto? No solamente lo recuerdo, hay algo que es muy importante. Ser hombre serio en su conducta y tener línea no significa que uno está enfundado en un saco negro y vive prácticamente como un ser aparte en el mundo. Mario, como Ernesto Alayza, y entre los dos eran muy amigos, los dos tenían su forma del humor. Alayza un poco más seco, medio así como que le faltaba el estilo y la gracia, y en cambio Polar con gran gusto y con gran forma para poder relatar desde lo limpio y lindo, como hace precisamente en el tiempo que usted acaba de recordar, Viejos y Nuevos Tiempos, que escribió para su nieto. Así es. Había nacido el primero nieto, que era varón, y Mario perdió tranquilamente los papeles y se dedicó, la verdad que durante un tiempo muy duro, muy difícil, después de la caída de Bustamante, a escribir con respecto a sus nietos, como contándoles lo que era el presente, su propia vida. Bueno, y ese es un ejemplo que usted está siguiendo ahora, doctor Bedoya. Sigue adelante con ese... El sentido del humor... No, el sentido del humor, por supuesto, pero el proyecto de escribir y de dejar testimonio de una sensibilidad, ¿no es cierto?, que es lo que logra Mario Polar en estas aparentemente inocentes cartas al nieto recién nacido. La seriedad no tiene por qué caminar con el duelo. Déjelo usted tranquilo, que la persona sea de la espontaneidad que eran características en Polar como en Alayza, y que realmente sembraron en nuestra propia gente antes que en la gente de afuera. El respeto que se ha tenido internamente en el PPC a lo largo de décadas, en la vida y el ejemplo de cada uno de ellos, en sus conocimientos y en su conducta, en la seriedad de saber lo que decían y lo que decían en nombre oficial del partido, preparando. Mario es un caso extraordinario. La segunda obra que él ha producido y que tiene pues un interés muy grande, que comienza con una interrogación y mañana ¿qué? ¿No? Esa obra, curiosamente, es el desarrollo de todos sus pronunciamientos políticos. Mario era muy original. Después de que fue clausurado el Parlamento, Mario estuvo en el estudio nuestro, en el estudio Bedoya, varios años. Ahí me robó la secretaria. Sí, comenzó porque en el momento en que él comenzaba a escribir, aprovechó que yo estaba en la alcaldía cuando comenzaron las cartas a su nieto. Pero después, en la segunda obra, él recogió todos los proyectos iniciales que de comunicados del partido se hacían frente a la revolución militar. Y si usted examina su segunda obra, en esta segunda obra desarrolla esas tesis en profundidad. Mario se formó como maestro no solamente en el Colegio Independencia, del cual a su vez fue alumno, en Arequipa, sino que simultáneamente en la Universidad de San Agustín tenía la cátedra de Geografía Nacional, de Geografía del Perú, y simultánea de Geografía Social, Geografía Humana, y simultáneamente la de Historia, las distintas etapas de la historia republicana. Estos conocimientos, junto con la economía, que era su vocación natural, fueron los determinantes en esta impaciencia que tenía.
declaración y ley que votaba el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, antes de 24 horas ya sabía yo que cuando llegaba al estudio, Polar había hecho el borrador del primer comunicado. Y comenzaba sobre esta base a martillar con una insistencia realmente ejemplar. Corregido, rectificado, ampliado, enriquecido con la opinión ajena, siempre le quedaba un resquemor, porque era muy tenaz en sus propias ideas. Doctor Bedoya, muy buenos días. Usted que conoció muy bien a estos dos personajes, ¿cómo cree que verían hoy, año 2012, la situación política, social que atraviesa el Perú? Estos nuevos tiempos. Es muy difícil que gente que tiene una ósmosis permanente y que absorbe el medio puedan cambiar de clima. El clima de hoy es muy distinto del clima de antes. Es muy difícil proyectar a una persona de antes imaginando cómo sería hoy. Los condicionantes de la condición humana son muy grandes. En consecuencia, claro, es muy fácil imaginativamente suponer cómo serían ellos, pero al final de cuentas uno no hace sino reflejar cómo piensa uno que debería ser. Entonces, en el caso de Mario, como en el caso de Ernesto Alaiza, son dos personas que dieron testimonio simplemente caminando en la vida. No se preocuparon por ser personajes del mundo político y mantenerse en él por encima de cualquier circunstancia. Transitaron en el mundo político con la misma naturalidad con que ejercieron su profesión o estuvieron en el hogar como padres de familia. Y entonces la pregunta natural, perdón Raúl, es ¿cómo ve usted el proceso hoy, doctor Bedoya? Bueno, no se me metan en la política de nuevo, porque yo un día de celebración. No, es que yo estoy escribiendo mi autobiografía. Y quiero reservarme todavía ciertas opiniones, porque si no, la data uno llega pues muy gastado para cuando vota la obra. De acuerdo. Preferiblemente la primera obra que sale es simplemente un documental con todas las cosas que se han escrito y dicho sobre mí o contra mí, no, ¿verdad? O favorablemente a mí o que yo he dicho. Pero esta es la primera obra que va a salir por voluntad de la gente de la Biblioteca del Parlamento. Va a ser seguramente en las próximas semanas un testimonial. Pero la autobiografía vendrá después, porque todavía recién estoy escribiéndola desde hace 3 o 4 años. Sí, pues, y ahí voy a tener que enjuiciar todas las cosas, pero todas las cosas que son historia, no las que ya constituyen crónica, que son las recientes con seres vivos que no se sabe cómo actuarán el día de mañana y no se puede dictar sentencia sobre ellos. Muy bien, doctor Luis Bedoya Reyes, como siempre, un gran gusto haber conversado con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl, también.